Prepárate en la alabanza. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande, aleluya, es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, es grande, ¿verdad? Aleluya. Día a día Él está, y el tiempo está en el fin, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, aleluya. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, aleluya, su nombre por todo es, aleluya, su nombre es sobre todo. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, sí Señor, aleluya, y mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, aleluya, alaba al Señor. Cántale cuán grande eres Dios, todos lo verán. Cuán grande eres, decláralo una vez más, aleluya, aleluya. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande
es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, aleluya. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque a quién iremos, Señor, cuando tenemos dificultades. ¿Quién compartirá nuestra alegría, Señor, sino contigo, Señor? Gracias porque estamos aquí un día más, Señor, delante de tu presencia. Gracias por aquellas personas que van a estar viendo este culto, Señor, esta alabanza, la palabra, Señor. Damos gracias porque tú te vas a mover, Señor. Tú te vas a mover y vas a tocar corazones, Señor. Allá donde estén, Señor, tú estás con ellos. Aleluya. En pruebas y en luchas, cada uno de nosotros seguimos caminando, Señor, y seguimos aquí para darte la gloria y la honra, porque tuyo es el poder, la gloria y la honra por los siglos. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por estar aquí en esta mañana. Aleluya. Porque pudiendo hacer otras cosas, has decidido venir a alabar al Señor. Aleluya. A compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida con nuestros hermanos, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Tantas cosas has hecho en nuestras vidas, Señor. Y las que vas a hacer, aleluya, y las que vas a hacer. Gracias. Aleluya, gloria a tu nombre.
Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó, aleluya, una vez más. Él es Jesús, quien venció en la cruz. ¿Lo crees? Aleluya. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, nada es difícil, todo es posible al que cree. Montañas por la fe se moverán por su aleluya. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien salvó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, aleluya. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Una vez más, aleluya. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Muchas gracias Señor, nada es difícil para ti Señor. Así que se termina el verano ya dentro de poco, comienza otra estación y así van pasando los años, Carmen, ¿eh? Pero Dios es eterno y Él nos cuida, ¿eh? Y podemos confiar y descansar en Él. Y en esta mañana quería compartir con vosotros una palabra o un tema que creo que es bastante importante para nuestra vida, que es el tema de los pensamientos que hay en nuestras vidas y que forman parte de nosotros, lo que nosotros pensamos y lo que tiene que ver con los pensamientos. Si somos ese tipo de personas, que en mi caso ocurre, que nos gusta tener todo planificado y todo tenerlo bastante medido, pues corremos el riesgo de tambalearnos a veces en la vida, ¿no? Cuando llegan los imprevistos, cuando llegan situaciones que no esperamos, ¿no? Cuando llegan incertidumbres que no sabemos bien en nuestra vida. Y es que la vida está llena de todo eso, de incertidumbres. Según vamos creciendo,
Cuando somos niños, cuando somos jóvenes no nos damos cuenta tanto, pero según vamos creciendo nos damos cuenta de que la vida no es tan llana, la vida no es tan previsible, sino que muchas veces vienen circunstancias difíciles, ¿no? Y la vida está llena de cambios, está llena de fracasos a veces, está llena de incertidumbres, está llena de cosas positivas, pero también cosas negativas, ¿no? O situaciones positivas, pero situaciones también negativas, ¿no? Y esas situaciones son las que pueden movernos y mover también nuestros pensamientos, que es lo que quería compartir hoy. Y cuando llegan esos problemas a nuestra vida, viene esa pregunta de dos palabras, ¿no? Que tantas veces nos hacemos y nos hemos hecho y nos haremos, que es ¿por qué, no? ¿Por qué viene esto a nuestra vida, no? Y podemos correr el riesgo de llegar incluso a desconfiar de Dios, a cuestionar que Dios es soberano, a cuestionar que Dios es un Dios bueno, ¿no? Cuando vienen estas circunstancias. Así que aquí entra en juego lo que decía de los pensamientos. Dice el diccionario de la Real Academia Española que el pensamiento es el conjunto de ideas propias de una persona, una colectividad o una época. Eso es lo como define pensamiento. También dice que es la actividad de pensar. ¿Y qué es pensar? Pues pensar dice que es examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Otra definición que da de pensar es opinar algo acerca de una persona o de una cosa. O tener la intención de hacer algo. O sea, juicio, opinión, intención. Gracias, Tony. Por lo tanto, el pensamiento es muy importante porque va a regir nuestra conducta, ¿no? Dicen las estadísticas que una persona promedio tiene unos 50.000 pensamientos al día. No son pocos, ¿no? Y muchas veces, o un porcentaje alto, son pensamientos a veces negativos, ¿no? Pensamientos que no son positivos. Así que los pensamientos pueden llegar a controlar nuestra vida. Y está muy de moda hoy en día el tema de la gastronomía, ¿no? Con estos programas de MasterChef y que hay en la televisión. Y hay una frase que dice que somos lo que comemos, ¿no? Porque según comamos, así vamos a desarrollar en nuestro cuerpo, ¿no? Pues de la misma forma o de forma analógica a ese dicho, somos lo que pensamos. Es decir, que somos como nuestros pensamientos son. Dice Salomón en Proverbios, no hace falta que lo busques si quieres, en Proverbios 23:7, refiriéndose a la persona avara, dice, porque cual es su pensamiento es su corazón, dice. Es decir, que según sea el pensamiento de la persona, así va a ser su corazón. Por lo tanto, todo empieza aquí, en nuestra mente, ¿no? Y cuando vienen los problemas a nuestra vida, nuestra mente empieza a llenarse de dudas y a llenarse de temor. Pero la palabra de Dios nos da consejos para que nuestros pensamientos sean correctos. Vamos a ver 3 consejos que nos da la palabra de Dios. El primero lo encontramos en Isaías. Si quieres ir conmigo al libro de Isaías, al capítulo 26 y al versículo 3, nos da un consejo, el profeta, para que nuestros pensamientos sean correctos. Dice Isaías 26:3, dice el profeta, tú, refiriéndose a Dios, dice, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, el consejo que nos da la palabra es que si nosotros perseveramos en Dios, si nuestro pensamiento persevera en Él, Dios nos va a guardar en completa paz. La palabra paz que usa aquí es la palabra shalom, esa palabra que usan los judíos para saludarse, ¿no? Ellos dicen, no usan el hola, lógicamente porque no hablan castellano, usan la palabra shalom, que es paz. Así que la preocupación sabemos que no es un buen sentimiento,
Pero en cambio la paz de Dios es algo que puede transformar nuestra vida y que solo Dios nos puede dar. Dios ha prometido guardarnos en completa paz si nosotros o si nuestro pensamiento persevera en Él. Y dice, porque en ti ha confiado. Mira, estamos formados por tres partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. En el alma, que es la parte central del ser humano, están los sentimientos o las emociones, el intelecto y está también la voluntad. Y los pensamientos, el intelecto y las emociones se retroalimentan. Es decir, los pensamientos dan lugar a emociones y las emociones también mueven los pensamientos. Y una y otra se retroalimentan, ¿no? Entonces, nosotros, además de sentimientos y además de intelecto, de pensamiento, tenemos algo que Dios nos ha dado y que nos diferencia de los animales, que es la voluntad. Los animales también tienen sentimientos, ¿no? Todos los que tienen animales, o todos hemos visto un animal que se alegra, o se pone triste, ¿no? Tienen sentimientos. También tienen intelecto los animales. Hemos escuchado de la inteligencia del delfín o de la inteligencia del guacamayo o de tantos animales, ¿no? Pero todos los animales que Dios ha creado no tienen algo que Dios nos ha dado al ser humano como una creación especial, es la voluntad. Nosotros tenemos voluntad. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos decidir qué hacemos con nuestros pensamientos. Muchas veces las emociones no las podemos controlar, pero los pensamientos sí podemos controlarlos. Y entonces aquí es donde entra en juego la voluntad y donde nosotros podemos decidir perseverar en Dios para que Él nos guarde en completa paz. Y podemos hacer lo que dice la segunda parte del versículo, porque en ti he confiado. Es decir, podemos decidir confiar en Dios o podemos dejar de confiar en Él. Pero si nosotros confiamos en Dios, Él ha prometido guardarnos en completa paz. Así que cuando nuestra mente empieza a vagar en cosas que no podemos controlar, nos alejamos de esa paz perfecta que nos dice la palabra. Pero si nosotros perseveramos en Dios y nuestros pensamientos perseveran en Él, Él ha prometido guardarnos en completa paz. Y Él no miente, porque Él es Dios. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Él ha prometido guardarnos. Todo lo hemos experimentado, ¿no? Pero cualquier ser humano que quiera experimentar eso solo tiene que acercarse a Dios. Así que el primer consejo que nos da la palabra es perseverar en Dios, persevera en Él. El segundo consejo lo tenemos en Proverbios 16:3. Si vamos al libro de Proverbios, un libro escrito por el hijo de David, al cual Dios dio una sabiduría que podemos leer aquí. El versículo 3 de Proverbios capítulo 16 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así que, además de perseverar en Dios, además de confiar en Él, dice la palabra que debemos encomendarnos a Él o encomendar nuestras obras. ¿Cómo podemos afirmar nuestros pensamientos? Pues aquí lo leemos. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomendar quiere decir darle todo lo que nosotros hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No solo cuando nos acordamos o cuando las situaciones ya están tan mal que ya decidimos acudir a Dios, sino encomendar a Dios todo lo que hacemos, todas nuestras obras. En las cosas cotidianas, en las cosas simples. A veces pensamos que Dios solo está en las cosas altas o en la mística, ¿no? Dios está en las cosas simples.
Santa Teresa de Jesús, aquella mujer del siglo XVI, decía que en los pucheros también andaba el Señor, ¿no? Dios está en las cosas simples, en lo cotidiano, en las cosas que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en nuestra limpieza, en todo lo que hacemos, Dios está ahí. Y Dios quiere que nosotros le encomendemos todo lo que hacemos, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros sueños, todo que le encomendemos a Él, porque Él quiere formar parte de tu vida. Él quiere contar contigo y que tú y yo contemos con Él. Así que Él quiere estar, como decía, en las herramientas, en los proyectos, en cada actividad de nuestra vida. Y Él nos conoce mejor que nadie, porque nos ha creado. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es encomendar nuestras obras a Él. Y nuestros pensamientos serán afirmados. ¿Cómo son los pensamientos de Dios, ¿no? Dice Isaías 55:9 que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, dice la palabra, más que vuestros pensamientos. Así que necesitamos los pensamientos de Dios, que no son como los nuestros. Los pensamientos de Dios son mucho más altos. Y cuando dice más altos, quiere decir que son mejores, que son perfectos, que son los que necesitamos. Porque Dios no está limitado ni afectado por el pecado. Nuestros pensamientos solo son un reflejo de los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Pues porque están manchados por nuestro pecado. Pero los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y necesitamos buscar sus pensamientos, que vengan sobre nosotros, ¿no? Tenemos que acudir a Dios porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y muchas veces, como seres humanos, tenemos una inclinación todos a preocuparnos, ¿no? Enseguida, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los afanes, a preocuparnos. Y Pablo nos da un consejo en Filipenses 4:7. Si quieres venir conmigo al libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 7, dice Pablo un texto que todos hemos leído muchas veces, ¿no? Y que conocemos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice aquí, en Cristo Jesús. Así que Pablo nos aconseja que no estemos preocupados. Una cosa es estar preocupado y otra cosa es estar ocupado, ¿no? El término pre, el prefijo pre significa antes, ¿no? Es decir, preocuparse es estar ocupados antes de que ocurran las cosas, ¿no? O estar afanado antes de que ocurran las cosas, o pensando en ellas, ¿no? Y no merece la pena, ¿no? Con la experiencia nos damos cuenta que la mayoría de los problemas que vienen en nuestra vida a veces se solucionan solos, ¿no? A veces nos afanamos en preocuparnos y luego nos damos cuenta de que pasó y ya de aquello no nos acordamos, ¿no? Por eso Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, y no, nos dice lo que hay que hacer, sino que presentemos a Dios nuestros problemas. Mateo 6:27 dice Jesús que no nos afanemos, ¿no?, por el día de mañana, porque no vamos a conseguir añadir un codo, dice que es una medida de estatura, o sea, una unidad de medida, perdón, a nuestra estatura, ¿no? Por mucho que nos afanemos no vamos a crecer más, ¿eh? Dios nos ha dado a cada uno una estatura y tenemos que darle gracias por ella. Entonces, por mucho que nos afanemos, no vamos a añadir un codo a nuestra estatura. Por lo tanto, debemos presentar a Dios nuestros problemas, nuestras peticiones y descansar en Él, ¿eh? Y confiar en que Él va a actuar a su tiempo, no al tiempo que nosotros queramos, sino a su tiempo. Así que
nos habla la palabra de, por un lado, perseverar en Dios, por otro lado, entregar o encomendar nuestras obras a Él. Y otro consejo que nos da la palabra de Dios es escoger nuestros pensamientos. Podemos pensar en muchas cosas. Nuestra mente a veces empieza a divagar, ¿no? Y empieza a irse por los cerros de Úbeda y podemos pensar en muchas cosas. Podemos pensar también, tener pensamientos negativos, pero la palabra de Dios nos dice en qué debemos pensar. Y lo tenemos en el siguiente versículo que hemos leído antes, en el versículo 8 de Filipenses 4. Lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Así que la palabra nos muestra y nos enseña en qué debemos pensar. Como decía antes, podemos pensar en lo que queramos, pero si hacemos caso a la palabra, debemos pensar en todo esto. En la versión Reina Valera dice pensar en lo que es verdadero. La mentira la desechamos, pensamos en lo que es verdadero porque Dios es un Dios verdadero. Pensar en todo lo honesto, en lo que es justo, en lo puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, dice Pablo. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que debemos escoger los pensamientos. Ahí está nuestra voluntad, ahí está la parte que nos toca a nosotros. Dios hace su parte, pero nosotros también nos toca hacer la nuestra. Y Dios nos está enseñando y animando a que nosotros elijamos bien y escojamos los pensamientos. Dios es un Dios bueno, por lo tanto, sus pensamientos son pensamientos de bien. Y debemos pensar como Dios piensa. Dios piensa en lo bueno, Dios piensa en lo justo, en lo que merece la pena. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en pensar en cosas que no merecen la pena? Y nos damos cuenta más tarde, ¿no? Y nos damos cuenta de cuánto hemos perdido el tiempo, ¿no? Debemos pensar en todo lo que es bueno, ¿no? Y no tenemos que olvidar, en cuanto a los pensamientos, que la palabra de Dios es la que debe y la que va a guiar nuestros pensamientos. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12, un texto también que conocemos mucho, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir viva y eficaz? Que es para el día de hoy, que vale para hoy y mañana también valdrá. Los libros, tantos libros se han escrito, pero los libros son pasajeros y se han escrito según un tiempo, según el pensamiento de ese tiempo, ¿no? Como decía la definición de la Real Academia, que dice que el pensamiento son las ideas de una época, ¿no? De un tiempo. Y es que cada sociedad tiene unos pensamientos, cada época tiene unos pensamientos. Los pensamientos de hace 100 años o de la época de hace 100 años no son los de ahora. ¿Por qué? Pues porque el ser humano cambia, pero Dios es eterno y Él no cambia, y sus pensamientos son eternos. Por eso dice la palabra, la palabra sobre sí misma, que es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el ¿qué? Dice, los pensamientos, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesitamos la palabra, porque ella discierne nuestros pensamientos. Igual que Jesús discernía los pensamientos de los fariseos. Antes de que empezaran a hablar, Él sabía ya lo que estaban pensando, porque Él es Dios. Él lo sabe todo. Y su palabra discierne nuestros pensamientos. Por eso necesitamos acercarnos a ella y reflejarnos como un espejo en la palabra para poder entender nuestros pensamientos, ¿no? Así que debemos ponernos en la misma dirección que la palabra de Dios, dejar que ella ordene nuestros pensamientos. Si queremos orden en nuestros pensamientos, cuando a veces ocurre como en la casa, ¿no? Que se desordena todo y parece que hay que resetear, la palabra de Dios va a poner orden en nuestros pensamientos
y en las intenciones del corazón. Ella nos va a guiar en nuestros pensamientos. Como decía antes, las sociedades cambian, pero la palabra de Dios es eterna, permanece. Cuando venimos a Cristo y somos restaurados, podemos recibir la mente de Cristo y comprender sus verdades, solo por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo, hacer entender sus pensamientos. Solo, es un milagro que solo el Espíritu Santo puede ejercer en el ser humano. Así que en Él podemos entender la vida. ¿Cuántas personas están en oscuridad y no entienden esta vida, y acaban quitándose la vida porque no entienden la vida? Y es que sin Dios no podemos entender esta vida, no podemos entender los pensamientos, pero en Él podemos entender su propósito. Quería terminar ya leyendo un texto que está en 1 Corintios y capítulo 2, 1 Corintios 2, 16, que dice así, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Él es tan grande, ¿quién puede conocerle? Pero dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, dice Pablo, porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Y tenemos sus pensamientos, tenemos la mente de Cristo. Así que necesitamos estar bien conectados con Dios para poder entender y para poder tener los pensamientos que Dios tiene. Como decía antes, nuestros pensamientos son solo un reflejo, pero algún día entenderemos tantas y tantas cosas, ¿no? Porque estaremos cara a cara con Él. Pero en tanto que llegamos a aquel lugar, en tanto que llegamos en aquel tiempo, necesitamos poner en orden nuestros pensamientos. Si hacemos bien en seguir los consejos que dice la palabra, ¿no? Perseverar en Dios, que perseveremos en Él, que no nos desviemos ni a un lado ni a otro, sino que sigamos perseverando, confiando en Él, a pesar de los envites, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las tentaciones, a pesar de tantas y tantas cosas, a pesar de las incertidumbres, de todas las circunstancias que vivamos, perseveremos en Dios, porque Él nos va a guardar en completa paz. Encomendemos a Él nuestras obras, confiemos, encomendemos toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que hacemos en Él, a Él, y Él afirmará nuestros pensamientos. Y escojamos los pensamientos en los que debemos pensar, que nos dice la palabra. Amén. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha creado y nuestros pensamientos también son creación suya. Pero sabemos que el enemigo usa la mente, ¿no? para atacarnos, y es un campo de batalla. Hay un libro que tenía mi padre por allí por la biblioteca que decía: la batalla está en la mente, ¿no? Y es que la mente está en la parte central del ser humano. Los pensamientos son los que rigen nuestra conducta y son los que nos mueven para acá y para allá. Por eso, si nuestros pensamientos están lejos de Dios, nuestra vida va a ser como una barca en el océano, golpeada por olas y por vientos de aquí para allá. Pero si en nuestra barca está Jesucristo, como Él estuvo en aquella barca, aunque vengan las mareas, porque las mareas están, los vientos llegarán y han llegado y van a seguir llegando, aunque vengan problemas, Él está con nosotros y Él va a guardarnos, como dice Isaías, en completa paz. Una paz que solo podemos experimentar en Dios, que solo que fuera de Él no podemos tener. Así que vamos a darle gracias en esta mañana y a pedirle que Él guarde también nuestros pensamientos.